Perfecto. Perfecto. Listo. Entonces, en tal virtud, vamos a proceder con esta discusión, con este debate que tenemos los miércoles. Más que una clase, es una provocación de buenas preguntas, de buenas inquietudes, de buenas reflexiones, ¿vale? Buenas discusiones sobre los elementos, sobre la tradición historiográfica de ese proceso, de ese componente que llamamos la Gran Colombia, ¿vale? Entonces, en tal virtud, vamos a proceder a ir como socializando los diferentes componentes desde una pregunta, desde una inquietud, desde una duda, ¿vale? Entonces, vamos a poder avanzar en una primera realidad. ¿Cuál es esa primera realidad? ¿Cuál es esa primera ventana de oportunidad que quiero que descubramos hoy? Ver la historia, ver los eventos, ver los procesos, pero no desde los paradigmas, desde las tradiciones, desde los componentes tradicionales, no solo eso, sino también, y en concomitancia, poder avanzar hacia un campo de estudio que es necesario, y es los lugares no comunes. Dentro de esos lugares no comunes, podemos enlistar, por ejemplo, la historia de los decesos, la historia de las personas que ya no están. Y es por esto, ya les voy a compartir la pantalla, que hoy quiero que partamos desde una historia, espérate, sonido, sí, pantalla, desde una historia que nos evoca a que documentemos y a que contemos cuáles son las realidades de un testamento en ese momento. Entonces, tengámonos acá en el minuto 6 por acá. Entonces, vamos a escuchar al profesor Germán Mejía Paoni. Él fue decano de las Facultades de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana acá en Bogotá. También fue director de lo que es el Archivo de Bogotá. Y el profe Germán tiene una inquietud por investigar la ciudad, una inquietud por el siglo XIX que quizás también está muy alineada con este curso. Y va a jugar con, no, va a jugar, no, va a utilizar, jugar en estos casos no es tan de buen recibo, jugar, perdón, utilizar la figura de los testamentos, ese tema notarial, de lo que se declaraba y lo que se pedía al momento de fallecer, como un importante argumento para documentar, para ampliar la ventana de análisis, la ventana de observación de los diferentes componentes que se asocian a decir, cuando yo fallezca, quiero que pase esto con mis posesiones materiales, y ahí vamos a ver las perspectivas, tanto de la fe como de la composición económica de esa sociedad del siglo XIX. ¿Listo? Quiero que lo escuchemos un minuto y debatamos allí unas figuras muy interesantes en términos historiográficos. Construido el documento, e importa mucho, porque esto está hecho con un escribano y está hecho con unas fórmulas predeterminadas. Sí. O sea, un testamento comienza de una manera, dice unas cosas que tiene que decir y termina de una manera. Sí, y eso se cumplía siempre. Una ¿sí? fórmula. Pues sí, esto es un documento notarial. ¿Cómo comienza? Con la declaratoria fundamental de en qué creo yo. Entonces, el de Juan, indio de Engativá, va a comenzar en nombre de la Santísima Trinidad. Este va a ser muy común. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son tres personas y un solo Dios verdadero, que vive y reina por siempre y para siempre jamás. Amén. Esa fórmula está en casi todos los testamentos. Y ahí dice, soy católico. Y pasa a decirlo a continuación. Sepan cuanto a esta carta de testamento, última y postrimera voluntad, viene la identificación. Yo, Juan, indio cristiano de Engativá, digamos, no voy a decir una localidad de Bogotá porque estamos en el siglo XVI, pero es un centro urbano. Digamos, va a haber un resguardo, pero se va a identificar por de quién es que es encomendero. En la encomienda de Diego Romero, lo que lo hace vecino de esta ciudad, o sea, él tiene cosas en Santa Fe. Engativá está lejos de Santa Fe en ese momento. Viene una claridad que es fundamental. Estando enfermo del cuerpo y sano de voluntad, y en mi buen seso y juicio y entendimiento natural, creyendo como firmemente lo dijo en la Santísima Trinidad y todo aquello que cree y confiesa la Santa Madre Iglesia, otorgo y hago y ordeno mi testamento. Ahí, todas esas son cláusulas. Este soy yo y en esto creo. En esto creo, esto soy yo, y por lo tanto lo que viene de aquí para acá. Ahí vemos la expresión del surgimiento de la figura de las primeras encomiendas, ¿no? ¿Cómo se llama el hombre? Juan
indio de Engativá. Si bien hoy podemos decir que Engativá hoy es una de las 20 localidades de la ciudad de Bogotá, pues en su momento era un poblado donde se utilizaba esta figura, fusionemos lo económico, lo político y lo religioso, que tiene esos bemoles de la encomienda, ¿no? Y detrás de ese ser de la encomienda, detrás de esa construcción, de esa perspectiva, pues emana, por supuesto, una forma de administrar no solamente lo económico, sino el cuerpo. Y por ello hay una muy interesante perspectiva que podríamos situarnos en Michel Foucault cuando hace las revisiones de la biopolítica, ¿no? De cómo las normas, los procesos, las instituciones no solo sujetan a la persona en un centro, en un tiempo, sino que también sujetan sus mentes y unas prácticas de sujeción que no necesariamente es tener una cadena, que no necesariamente es tener un barrote, sino que esa sujeción puede estar dada por la fe, por el dogma, y eso es lo que está pasando acá con la encomienda. También hay una sujeción, un dispositivo mental, si lo queremos llamar así, un pensamiento de afuera, también parafraseando a Foucault, y desde esa perspectiva está muy bien, porque entendemos cómo se ordena la encomienda, se sujeta al cuerpo, se subduce al poder de un rey o monarca, al poder de un credo confesional, en este caso católico, y también al poder, el ejercicio de una forma de relación de administración del territorio. Por eso se dice Juan, que es indio y que está en Engativá, ¿vale? Y la fórmula para declarar esos bienes, me parece que nos viene bien discutirla, porque mire que estamos ubicados en el siglo XVI, no es el siglo XIX tan cerca, pero sí es una fórmula que incluso todavía se puede documentar. Ahora vamos a entender el contexto. El contexto nos lleva a la Notaría Primera de Bogotá. Bien, una notaría muy icónica. Quizás tú muchas veces has pasado por allí. Miremos acá en mapas, ¿vale? Mira, la Notaría Primera de Bogotá. ¿Cómo es que se pone aquí el icono? Se desplaza. Maravilloso. Entonces, mira, estamos en el centro de Bogotá, ¿vale? Y en este centro, pues hasta ahí, tú dices, este es el edificio Continental, la famosa restaurantes al cual se dirigía el propio Jorge Eliezer Gaitán. Y acá emerge, acá te avanzamos un poquito. ¿Sí? ¿Por qué no me deja avanzar? A ver, si cierro acá un poquito. Si vuelvo y voto a este muchacho. Perfecto, ahora sí, me va a dejar avanzar. Tanto mejor. Entonces, si yo me vuelvo a ubicar acá, ¿será que me pasé una avenida? No, acá está. Entonces, aquí emerge un parqueadero y emerge este aviso que nos da cuenta de la notaría primera, pero que no se deja, pasa muy rápido. ¿Qué se hizo? Ay, Dios, espérate un segundito. No quiere aparecer así, es que es como si tuviéramos que buscarla acá. Bueno, busquémosla de esta manera. Eso, ahora sí. Entonces, mira, si tú ves esta notaría primera, que todavía se encuentra activa, que funciona, que tú puedes ir a pedir una fe de bautizo, lo que tú quieras, ella tiene una tradición que más o menos va a ir, algunos consideran de 1460, otros hablan de 1510, 1520, y allí hay un profesor de la Universidad Nacional que se dedica a hacer esa investigación de los temas, primero de los corolarios, que es un poco la tumba, el lugar donde pues, reposa el cuerpo de la persona fallecida, y dos, de lo que declara en ese dispositivo llamado el testamento. Bien, en ese sentido, me parece que es una buena provocación ver también la historia de una sociedad, no solo a través de los vivos, sino qué buena provocación ver qué posesiones materiales, qué discusiones, qué realidades, qué tareas tiene un sujeto al momento pues de avanzar hacia el fallecimiento, hacia su muerte. Bien, entonces presentemos acá y avancemos con Germán. Es lo que yo decido que se haga. ¿Por qué? Porque estoy sano en mi mente. Exacto. Y voy a dar fe de eso mediante testigos. También dice que era de una cofradía. Sí, vamos llegando a eso. Okay. El paso siguiente va a ser, ¿qué se debe hacer con mi cuerpo? O sea, yo creo en esto, yo soy esto, creo en esto y me voy a morir.
pero el día que yo me muera quiero que pase esto. Y lo va a decir, primeramente mando y encomiendo mi alma a Dios nuestro Señor, que la crió y redimió por su preciosísima sangre, y el cuerpo a tierra, que es de donde venimos. Y te mando que cuando la voluntad de Dios nuestro Señor se cumpla, o sea, que cuando me muera, mi cuerpo sea enterrado en la iglesia del monasterio del Señor San Francisco. Entonces ya dijo, yo quiero estar en San Francisco. Entonces ahí aparece otro lugar muy bonito, que no es lejos de acá, que entonces venimos, ¿dónde está la carrera séptima? Acá, mírala. Nos paramos en la 13, lanzamos a nuestro muchacho y aquí encontramos precisamente esa figura de la iglesia de San Francisco, ¿no? Hay múltiples aproximaciones míticas, realidades como tú quieras. Una de ellas, por ejemplo, aduce que al Cristo, a la figura de Jesús de este templo, pues le crece el cabello, ¿no? Y es de alguna manera muy, muy sui generis esa creencia y demás. Lo que sí encontramos es que esta capilla, esta iglesia, el monasterio de San Francisco, después de múltiples terremotos y afectaciones, pierde una parte, ¿bien? Por eso se ve como tan deforme que no se termina, su segunda torre no termina la otra parte, y empieza este edificio que alojó en un tiempo a la gobernación de Cundinamarca, que hoy está en preservación. Después de ella, vamos a ver que al otro costado, a la espalda de ese templo, hay otra capilla, y esta capilla tiene un muy especial significado porque aquí hay algunos héroes de la independencia que se encuentran sepultados. Esta es la última morada de algunos héroes de la independencia. Y es fuertemente custodiada, venerada, salvaguardada, preservada como un patrimonio por todo el tema del batallón de artillería, el batallón Santa Bárbara, que da cuenta de múltiples eventos, realidades, traen bandas de guerra, gestionan todo el tema de pintura y de cuidado. Entonces aquí está la espalda de lo que era el monasterio, que era San Francisco, y este otro templo. Y si tú te aproximas en algún momento, vas a ver que aquí hay una inscripción en piedra, aquí se puede ver un poco, que da cuenta de quiénes están sepultados allí. Con tan buena suerte de que si algún día encuentras el templo abierto, vas a ver en las dos alas, pasas del cancel y ves las banderas que dan cuenta de esos héroes de la independencia que están sepultados allí y que pues de alguna manera custodian también ese templo, ¿no? Bien, entonces Juan Indio Vengativa tiene unas posiciones materiales y las dispuso para que su cuerpo quedara acá. ¿Sí? Listo. ¿Cuáles eran esas disposiciones materiales? Miremoslas. Y para eso tengo que pagar, pues que se pague. Mm. ¿Y ¿de dónde se va a pagar? Pues de lo que yo tengo. En mi albacea tiene que cumplir ese mi deseo de que se entierre. Cementerios, había un cementerio de pobres en lo que hoy es el Altozano de la iglesia, pero el que está De funcionando la catedral, de la ahí en la catedral. Plaza de Bolívar. Ajá. Pero el sitio ideal para enterramiento es dentro de una iglesia, o por lo menos en Tierra Santa, que es la de un convento, en la iglesia de un convento. La razón es muy sencilla, porque estoy cerca de un santo o de una virgen o de Cristo que va a velar por mi alma mientras llega el juicio final. Y aquí hay algo que es muy importante entender. Las personas muertas están vivas esperando el juicio final. O sea, es que es difícil explicarlo. ¿Cómo un muerto está vivo? Pues porque su alma está ahí y por lo tanto esa alma podía volver a pecar. Esa alma posiblemente iba al purgatorio y entonces había que sacarlo del purgatorio mediante rogativas y misas. Esperaba que no estuviera condenado, pero podía ser condenado. Esa es la característica importante. Allí nos detenemos justamente en esa reflexión. La sociedad colonial, de la cual vemos los últimos asomos en el siglo XIX, porque Colombia en el siglo XIX es tan fantástica que empieza como una corona española, pero termina esa centuria dando lugar a una república independiente. ¿Bien? Es más, ustedes me preguntaban esos reconocimientos. España también hace unos tratados políticos para reconocernos, ¿cierto? Y después de la dictadura de Franco en la segunda mitad del siglo pasado, se acrecenta esa influencia de la corona española monárquica borbona en lo que hoy es América del Sur. Y el rey Juan Carlos I efectúa varios viajes para demostrar, para declarar esa pertinencia. Y por eso se dice que Juan Carlos I fue el primer monarca español en visitar varias regiones de lo que eran los antiguos virreinatos
¿cierto? Establecidos en el Nuevo Mundo. ¿Por qué nos detenemos? Eh, ¿Por qué nos detenemos en esta explicación? ¿Por qué nos detenemos en esta enunciación, profes y compañeros? Porque vamos a encontrar que esa sociedad colonial tiene sus últimos bemoles en el siglo XIX. La colonia se desmigaja. Eso en términos legales y políticos. Lo veíamos hace unas sesiones, que el contrato que nosotros firmamos, ese que nos permite tener hoy una tarjeta de identidad, una cédula, un documento, lo que tú quieras, pues es la expresión de que ese contrato social con la corona acabó y se convirtió en un contrato social con la República de Colombia. Y veíamos cómo se daba origen a esa república, o sea, legalmente y políticamente se da origen a esa república. No obstante, en términos sociales y culturales, esa figura de la colonia, esa perspectiva de depender de un proceso cultural religioso, de depender de una reafirmación de academias europeas, pues podemos decir que fue mucho más tardía e incluso algunos aseveran que todavía existe. Para que lo pongas sobre la mesa, la Constitución de 1821 de Villa del Rosario, la Constitución de Cúcuta que también llaman, no se preocupa tanto por el bemol, por el relacionamiento, por ese vaso entre el Estado y la religiosidad católica, no. Pero la Constitución de 1886, que es denominada la Constitución de la Regeneración, y de la cual vamos a ver una copia en este curso, hay una sesión que es presencial, un taller presencial, y lo podremos ver. Esa constitución, ese concepto de regeneración, también pasa por la explicación, por el estudio de los elementos religiosos, de la tradición religiosa, ¿vale? Entonces, en tal virtud, vamos a poder alojar, vamos a poder revisar esa perspectiva latente de, venga, la regeneración implica volver a esos valores, a esos insumos de base católica. ¿Listo? Y volver implica hacer un pacto, por ejemplo, con el Estado Vaticano, con la Santa Sede, para que cuando alguien se case en Colombia por el rito católico, pues de una vez contrae nupcias católicas por la fe, por la religiosidad católica, y al mismo tiempo queda afirmado, declarado por el Estado colombiano. Entonces, es una ceremonia con dos matrimonios, lo que se dice. En cambio, si tú deseas contraer nupcias por el rito judío, pues primero debes ir a una notaría, establecer el matrimonio civil y después debes ir con tu rabino, perdón, con tu rabino y adelantar ese matrimonio de orden religioso. ¿Sí ves? Hay como una importante diferencia en esos dos sentidos. Es decir, hoy, 2026, todavía se ven algunos coletazos de ese proceso de regeneración. ¿Listo? En un sentido estricto, en un sentido amplio, pues allí vamos a encontrar, vamos a darnos cuenta de que esos coletazos, esos efectos de la inserción cultural y religiosa todavía se ven latentes en mucha universidad. Si tú ves, le podemos decirlo con nombre propio porque no es motivo para ocultarlo, para no mostrarlo. La Universidad de Salamanca, en España, bien, ya vamos a ver un número importante allí. Mira, ¿dónde está el número que les quería mostrar? Eh, Ven, lo ponemos acá, universidad, y pongamos, quiero que vean ustedes la historia. Historia, acá está, perdón, ya lo vi. Entonces, mira, 800 años y surge de una decisión de Alfonso IX, de León y Castilla, de proclamar esto en la comunidad de la ciudad de Salamanca, en lo que hoy es la provincia de Castilla y León. Castilla y León, Castilla y Aragón. Castilla y León, Castilla y León. Bien, pero esta universidad para el año 2018 cumplió 800 años de servicio. La Universidad del Rosario, acá en Bogotá, bien, es la expresión. Se toma este modelo de gobierno de Salamanca, el modelo salamantino, lo llaman algunos, que tiene todo el bemol heráldico, si ves, está León, está Castilla, están las llaves de San Pedro, porque es una una universidad pontificia, bien, y está la figura del monarca. Y acá se toma, bien,
y conserva algunos elementos de estos cuadros, ¿sí? La orden de los predicadores, una base religiosa, ¿cierto? Y el sistema de gobierno, pues está fuertemente apalancado. De hecho, las constituciones, se llaman así las constituciones del Colegio Mayor del Rosario, no se han cambiado. ¿Vale? 1653 por Fray Cristóbal de Torres. ¿Vale? Y los programas que están pensados allí en la formación en teología, en jurisprudencia y en medicina. ¿Listo? En tal virtud, esos elementos están asociados a la formación en humanidades. Años después, con la llegada de José Celestino Mutis, es donde se puede decir, bueno, también tenemos una formación en ciencias naturales, una cátedra de matemáticas y una cátedra de medicina. Como dato curioso, hasta hace pocos años no existía un programa de derecho en el Rosario. Todo el mundo se sorprendía, era chistoso, pero sí graduaba abogados. ¿Por qué? Porque el programa era un programa de pregrado en jurisprudencia, se llamaba así, debido a los casi 400 años de tradición, y graduaba abogados, aquellas personas que se recibían como profesionales en ese campo del saber, ¿vale? Bien, creo que aquí vamos, no sé si hayan preguntas, permíteme, observo el chat. La iglesia de Veracruz, sí señor, gracias, es el templo colindante con la de San Francisco, perfecto. Creo que aquí vamos bien. No sé si hayan preguntas, dudas. Si alguien desea levantar la mano e intervenir, sincero, sin lío. Voy a ver si hay algún otro mensaje acá en el chat. Me parece que no hay ningún lío allí. Creo que se puede comprender. Listo. Bien, esa sociedad, esa sociedad es la que se quiebra con la proclamación de una nueva república. Entonces, es ahí donde está lo fascinante. Pocos Pocas repúblicas, pocos estados hoy, termino la idea de María y voy, pueden decir que empezaron un siglo siendo una colonia y después de haber de haber aplicado un modelo federal, de haber tenido guerras civiles, llegan a la consolidación de una república. En Europa ese cambio pues tuvo un proceso muy importante, ¿vale? De siglos, de años. Si vemos el caso soviético, por citar un ejemplo, el caso soviético es que rompemos la Rusia zarista, monárquica, se establece un modelo soviético socialista y después del 93 se puede hablar de una federación rusa, ¿vale? No con los bemoles de una república unitaria. Entonces, allí también hay una tarea muy interesante de cómo descifrar esos elementos. Es muy, muy bonito de ver, muy bonito de analizar, y hay unas perspectivas de cómo se desintegran las monarquías, cómo se hace un recambio de las monarquías y cómo se puede hacer un ejercicio de pensar ello. Hay algo muy bonito, y como también a mí me gusta mucho lanzar dato curioso, y es que hay un título en Europa que sigue en pelea. Bien, entonces, ¿cuál es el título de Napoleón Bonaparte? Napoleón Bonaparte, pues primero fue ciudadano cónsul, general, todo el tema, pero él gustaba mucho de que fuese recordado por el emperador de los franceses. Bien, y esa figura del emperador francés, pues para que no sé cómo decirlo, nos riamos, nos cuestionemos, todavía está, todavía está, ¿cierto? Todavía está en pugna. Entonces hay una casa monárquica una parte, tú miras hay un almanaque, un calendario, un almanaque mundial de monarquías, la monarquía sigue en activo, ¿bien? Y hay un titular allí, y es Juan Crisóstomo Napoleón, o en español Juan Cristóbal Napoleón. Y tiene un trato, que gustenos o no, es el príncipe Napoleón. ¿Por qué? Porque cuando Napoleón, por ejemplo, abdica el imperio, Santa Elena él renuncia a todo, pero no a su título monárquico. Entonces es un tema bien interesante. Y, por ejemplo, también otro dato curioso, la coronación del rey Felipe VI. Entonces, es muy interesante porque se habla si miremos las imágenes o vemos los videos si gustan, esta imagen es muy diciente. Si vemos lo que llamaríamos la coronación, está el presidente del gobierno, para su momento Mariano Rajoy llamaba, las infantas, la reina consorte, la doña Leticia y Felipe VI de todos los ángeles, de todos los santos, pero él no se pone la corona en su cabeza. Es decir, en sentido estricto, él no se corona rey, se proclama.
¿Por qué? Porque el poder soberano no recae en la monarquía, recae en la ciudadanía. Y por eso hay unos jueces y demás. ¿Vale? Es muy, muy interesante esa dinámica. Es chévere de estudiar y analizar. Hay múltiples investigaciones de qué elementos de monarquía, de condes pueden estar activos. Hay incluso unos muy interesantes aproximaciones de cuáles títulos se deberían abolir. Bien, hay unos muy bonitos, por ejemplo, el marquesado de Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, el premio Nobel, tenía un marquesado, era Marqués de Vargas Llosa, el primero, se lo dio el rey Juan Carlos. Y a su muerte, Álvaro Vargas Llosa, su hijo, hereda esa titularidad que tiene un tratamiento especial en el Reino de España. Bueno, también pagan unos impuestos, unas cosas muy interesantes allí de analizar. Está María y está María Alejandra después, las podemos escuchar. Usamos acá para poderlas ver mejor y escuchar mejor. Hola, sí, un poco mi pregunta está relacionada con algo que eh, empecé a caer en cuenta desde la clase pasada, y es que esta Gran Colombia territorialmente es una cosa eh, pues increíble, que decías que iba hasta el Orinoco, al sur, Ecuador, seguramente asumo que Bolivia, y al norte, pues gran parte de Centroamérica. Eh, pero también me resulta como una tensión tremenda pensando como en lo geográfico, porque ahorita también lo que muestras con este video de Germán Mejía es Sí, una territorialidad muy local, con una ciudad que son 8 o 10 manzanas a la redonda, pero que además unas élites muy concentraditas ahí. muy concentradas ahí, pero también que en esta Gran Colombia se empieza a pensar en un territorio inabarcable. Entonces, como eh, pues es muy bonito caer en cuenta como eh, de esas realidades geográficas, y seguramente en la población como eso pues seguramente no alcanzó a calar, teniendo en cuenta que además pues la Gran Colombia dura muy poquito tiempo, eh, pero ese individuo frente a un territorio pues que en un momento alcanza a ser muy grande, me genera como mucha impresión. Y también pues un poco comparándolo con yo situada en el siglo XXI, en el que además tengo otra idea de Colombia que no es la misma de la Gran Colombia. Entonces, no, como un poco tres realidades geográficas que me han parecido como muy chéveres. Lo primero, lo creo que lo dice alguien en el chat, Bolivia sí se escapa un poco de la Gran Colombia y también depende de, hablemoslo en sentido estricto, María, del ego de Simón Bolívar. El Estado, esa unidad territorial de Bolivia es un deseo individual de Simón Bolívar de que un territorio guarde su nombre, ¿vale? Es un poco eso. Pero también lo que tú dices es uno de los, ¿cómo decirlo?, de los insumos, de los elementos que después terminan siendo esa gran receta que da lugar a la disolución de la Gran Colombia. Las élites de unas ciudades muy focalizadas, con unos deseos, con una agenda muy propia y que además eran élites muy excluyentes. No me preocupa tanto tú qué opines, no me preocupa tanto tú cómo veas, no, me preocupa lo que está pasando en mi ciudad. Y hay unas élites, por ejemplo, del sur del país, que pensaban unas cosas muy diversas y tenían una agenda muy diversa a las élites criollas de la ciudad de Santa Fe o a las élites criollas de la ciudad de Tunja. Entonces, es muy interesante ver que en esos pequeños trechos geográficos, pues ya se ve un recambio poblacional muy fuerte. Y desde ese momento, desde el nacimiento mismo de la República, tenemos un yo pecador y ese yo pecador es el hecho de que se centraliza el poder. Y quizás por ello, la Constitución de 1991 habla de las repúblicas unitarias, más no hipercentralistas, sino se habla, y la Constitución lo dice, de descentralizar a ese Estado,
unirnos, sí, en valores, en ciudadanías, en proyectos y demás, pero que pueda ser un estado descentralizado, que los departamentos puedan hacer cosas, que los entes estatales como ciudades, distritos, puedan hacer cosas, ¿vale? Muy bien. Y esas élites criollas, muy particularmente, llamémoslas las de Guayaquil, llamémoslas las del Perú, algunas caraqueñas, no gustan mucho de esa adhesión, de esa unión. Por eso el Congreso Anfictiónico, que buscaba crear una misma república de Panamá hacia abajo, pues no es exitoso y no es solamente un fenómeno del sur de América. Por muchos años se buscó hablar de una república federal centroamericana o una república de Centroamérica, que cogiese hasta prácticamente México, naciones como Guatemala, Costa Rica, Nicaragua y las juntar en una misma república. Hubo ese deseo. ¿Fue exitoso? Hay que verlo con pinzas porque la historia nos demuestra que no. Lo supranacional siempre estuvo en juego, siempre estuvo en debate con lo nacional. María Alejandra, claro que sí, te escuchamos. Hola, profe. Pues mi pregunta es como un poco muy puntual. Em, es que en la carrera vimos, pues cuando vimos el proceso del siglo XIX, nos Ujú. hablaban un poco de un proceso de larga duración. Entonces quería preguntarte eso, pues porque de acuerdo a lo que investigamos y bueno, como lo que nos ponían a leer, muchas de las instituciones y políticas que estaban implementadas en la corona antes de la República continuaron ese proceso, o sea, si sí se transformaron, pero eran en esencia lo mismo. Es lo Entonces, mismo. como que tenía esa pregunta como de, ¿realmente fue un proceso de larga duración o media o no sé? Yo lo veo con pinzas, ¿sabes, Male? Mi vida, porque las instituciones cambian a quién sirven. Y es curioso, de la Constitución de Cádiz nos deja una buena enseñanza. Y es que no se sirve al rey, sino al ciudadano. Y ese haber puesto eso sobre la mesa y que SEA estuviera por allá en esos momentos siendo parte de ese almidón muy interesante de los debates, tuvo unos efectos muy profundos en la forma en la que se comprendía el servicio de la patria, ¿no? Y que viene hasta hoy, porque si tú ves, yo soy funcionario público, yo soy servidor público de carrera, así es como me denomina el Estado colombiano. O sea, todavía se ve ese tatuaje del servicio público. Y parte de eso, por ejemplo, este curso no se cobra, el instituto está abierto para que usted pueda tomarse un café, ver la biblioteca, whatever. Pero es de larga duración porque nosotros también, de alguna manera, adoptamos las dificultades, los errores y el desconocimiento de los primeros revolucionarios. La primera tesis de un revolucionario es tumbar el poder existente. La segunda pregunta es qué hacer con ese poder que tumbaste o cómo cambiarlo. Por eso, el gran Nicolás Gómez Dávila decía, el mejor elemento, la mejor forma de acabar con un revolucionario es darle el poder, porque después de que tenga el poder ya no va a saber qué cambiar. Eso nos pasó a nosotros. Entonces, hay unas instituciones que mal que bien funcionaban, y mucha gente dijo, quizás no hay que cambiarlas, no hay que derribarlas, romperlas, quemarlas, incinerarlas, sino hay que cambiar su foco de servicio. Si tú te das cuenta, las notarías son un ejemplo fantástico de que se cambió el poder del rey, pero sus instituciones siguieron. La notaría colombiana es una copia muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy tropical de la notaría española. El presidente Rajoy, a quien veíamos hace unos instantes en esa foto, era notario del Estado. Bien, y en España tienes que pasar un examen, conseguir una certificación, o sea, es un tema complicado ser notario. En Colombia casi que es que vas pasando cerca de la casa de Nariño, eres amigo del presidente y te asomas por una ventana y te da una notaría. Eso no, eso es impensable en Europa. Pero la notaría es un ejemplo de ello. Ir tú a declarar, María, que tienes un hijo. Lo que estamos viendo del testamento, ir a declarar que tienes un caballo, dos espadas, seis vacas. Eso es muy del estado de la concepción borbónica, sobre todo. ¿Qué otras cosas no se rompen? El ejemplo en el que estamos nosotros, la universidad. Hay un autor que yo considero que tú has leído que se llama Renan Silva, y Renan Silva habla de las corporaciones del saber. Y esto que surgió, el Colegio del Rosario que veíamos, el Colegio de Santo Tomás que también discutíamos en algún momento, y podemos ver las imágenes muy bonitas. Vamos a ver una sesión al curita
Fray Domingo de Petrés, que él fue el primer arquitecto que tuvo esta parte del mundo, y la Universidad de Santo Tomás, no sé, o sea, no es que triunfó la revolución y al día siguiente se acabaron las universidades, no. Se hace una readaptación, peleas con Tomás Cipriano Mosquera, unas preguntas y unas reformas de los bienes de manos muertas de Santander, pero en sentido estricto funcionan. Por eso se considera un proceso de larga duración. Corta duración hubiera sido que pasamos toda esta gente por armas, quemamos todo y fundamos un Estado. Ahora, ¿hay algún ejemplo de transformación de corta duración asociada a una revolución en el mundo? Veámoslo con pinzas, porque hasta el mismo Mao, con su revolución cultural, establece unos tiempos largos para que esa revolución cultural funcione. El mismo eh, Kim Il-sung, sí, Kim Il-sung, con su código Juche, en Corea habla de las dos Coreas y una Corea, pero habla de un tiempo importante para que esa vaina pueda cuajar como proyecto de nación. Entonces, mira que por eso se considera un proyecto de larga duración. Y también es de larga duración mi vida, porque empezamos como colonia, 1810, y no se puede hablar de república como tal, con instituciones, con himno, con bandera, con escudo, hasta 1886. O sea, duramos 70 y pedazos de años, 80 años debatiendo cuál es el símbolo, cuál es el himno. Es un debate interesante. Y tú recorres el país y, por ejemplo, la Universidad de Cartagena, que el otro año va a cumplir 2 siglos, es testigo de eso. Allá hay símbolos, sellos, de cuando el mismo Santander pasó por allí, firmó leyes y sellaba con los dos cuernos que daba cuenta de la Secretaría del Interior, no de la República de Colombia. Es un debate profundo. Yo te tenía una tarea. Tú me has preguntado sobre la prisión historiográfica de Martínez Garnica, ¿vale? Rastreé el concepto. Yo lo tenía por acá listo, espérate, míralo. Entonces, la historia local, desde la sociología de regímenes, y aquí el hombre habla de la prisión historiográfica como esa celda, llamémoslo así, es la metáfora, esa celda, que impide que el historiador colombiano que hace historia de Colombia busque qué procesos son concomitantes con la historiografía mexicana. Él hace mucho eso porque el hombre estudió en México. Entonces se da cuenta que hay unas metodologías, una historia social que viene desde Jaramillo Uribe, pero que no se busca establecer ese vaso comunicante con la tradición mexicana, por ejemplo. Solamente se queda focalizada acá. Entonces es un tema bien chévere de ver, bien chévere de explorar. El concepto podría dar para sí misma una tesis doctoral con Armando. Y había otra tarea que teníamos pendiente y era la historia de las escuelas normales. Hay varios profes que hicieron su doctorado en educación en la pedagógica, en la Distre, en la Valle, eso que llamábamos el doctorado interinstitucional en educación, y uno de ellos tiene todo el tema de didáctica de las ciencias sociales como línea, y como tesis doctoral, varios profes, este en particular es un buen ejercicio, se dedicó a hacer los 2 siglos de historia de las escuelas normales. Bien, es un tema bien chévere, porque en esa escuela normal del modelo lancasteriano se puede rastrear la mirada de Santander de cómo se debía formar al ciudadano. ¿Con qué preocupación? Con la preocupación de defender la patria. Estaban preocupados porque fuese una reconquista fácil. Bien, pero acá, siguiente. Entonces, allí vemos una explicación muy bonita y vemos al profe que hace ese estudio, a Rodríguez. Espérate, verás, lo podemos por aquí rastrear. Ya está cargando. Aquí está el profe Pablo, míralo, con su trabajo de los testamentos indígenas. Él es profe de Historia de la Universidad Nacional. Bien. Es un tema interesante el que él hace y se dedica a rastrear en testamentos, en corolarios, en cementerios, cómo vivía esta gente, ¿sabes? Entonces es un proceso chévere el que él hace el hombre. ¿Qué encuentran esos testamentos o por qué le cautiva tanto? Miremos la figura. El testamento es un documento solemne, recordemos que usualmente iniciaba con la expresión in nomine Dei, lo que leía el profe Germán, en nombre de Dios, lo cual le da un elevado grado de veracidad, ya que debía ser registrado ante un escribano oficial, y este evento debía ser confirmado por las firmas de testigos y deudos. Muchas veces la escritura ocurría en circunstancias imprevisibles. Claro, te estás muriendo. Una fórmula común de los testamentos es el reconocimiento de lo impredecible de la muerte. Unos lo dictaban en el lecho de enfermos,
otros lo escribían en la intimidad de su habitación y otros lo disponían en la oficina de un escribano. Sabemos que muchos no lo hacían por razones de vejez o enfermedad, sino en la proximidad de un viaje. Imagínense cómo era viajar en esta época, que entonces, no sé, yo iba a enviar a un hijo a Salamanca, entonces me iba a ir a llevarlo, perfecto. De una vez dejaba con el escribano los bienes inventariados. Tengo tales haciendas, tal cantidad de mulas, tal cantidad de caballos, tal cantidad de yardas de yardas, tal cantidad de codas o de fanegadas de tierra, tal cantidad de cultivos de caña. Y después de hacer esa figura, ese inventario, yo me dedicaba precisamente a decir, bueno, esto le queda a mi esposo, a mis hijos, a mis hermanos, esto se dedica a la iglesia y posteriormente con esta parte van a, de alguna manera, a celar de que me entierren en un templo, me paguen unas misas y yo quede preparado para ese juicio final. Esto es un tema bien interesante, el de analizar los testamentos. Yo digo, y es una provocación quizás para que quienes aquí después quieran hacer un posgrado en historia, que esta vertiente de ver los testamentos puede dar todo un proceso de estudio, de investigación y de reconocimiento, más allá del cómo morían, para pensar el cómo vivían, porque era muy diferente la figura del encomendero, del encomendado y del dueño o señor de la hacienda. Veamos a Juan Indio de Engativá, repartía unos caballitos, unas deudas muy mínimas en algunas monedas de oro, en algunas espadas, bueno, lo que sea. Pero cuando eran las grandes haciendas, ahí sí se puede jugar con esa tradición. Hay un texto, hay un texto del rector de la Universidad del Norte de Barranquilla, que se llama ese hombre Adolfo Meisel Roca, y tiene un texto sobre la hacienda del Caribe, algo así se llama. Míralo, si ves, Santa Bárbara Las Cabezas, esa es la gran hacienda del Caribe, ¿sí ves? Así se llama la hacienda, Santa Bárbara Las Cabezas. Y ahí cuenta el hombre, ¿sí ves? Cómo desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, esta hacienda estuvo pivoteando en la misma familia, a través de herencias, de sucesiones, de compras, de bienes, a través de renegociaciones de múltiples figuras. Pero viene muy, muy interesante entender y abordar la posesión de la tierra como un vector de análisis de los deudos, de la posesión de ella y demás elementos, ¿vale? Es muy, muy bueno ver esa vertiente de estudio y de análisis. Listo. Hay un texto que se llama Colombia como una nación colosal. Yo aquí simplemente tomé la figura para decir un poco lo que mencionaba María, y es que eh, no ha existido un gobernante, incluso a pesar de los múltiples discursos del hoy, del ayer, del pasado, que se pueda jactar de decir yo recorrí toda Colombia. ¿Bien? No hay un ministro del exterior o canciller que diga yo conozco todas las fronteras, todos los puntos neurálgicos de Colombia. No lo hay. ¿Bien? Quizás quienes sean rosaristas, el caso del decano de la Escuela de Ciencias Sociales, el profesor, eh, mm, él fue ministro y fue militar. El decano se llama, el decano del Rosario se llama Londoño Paredes Julio, y general Londoño Paredes sí es de uno de los pocos ministros que ha intentado reconocer, que identifica las coordenadas, que reconoce los territorios que se han venido consolidando como ese bemol, ¿cierto? O de alguna manera que ha podido reconocer esos rebordes, esos límites, esas fronteras territoriales que dan lugar a lo que es Colombia y a lo que no lo es. Es un debate poderoso e interesante. Y ese territorio adquiere una importancia geoestratégica en la consolidación territorial del Istmo de Panamá. Ese Istmo de Panamá juega un papel importante porque va a permitir abreviar los pasos del Pacífico al Caribe. Antes del canal, ¿cómo se hacía? Pues había un ferrocarril que conectaba esos dos espacios. Bien, entonces, su merced ve la diferencia entre Ciudad de Panamá y Colón, y había una línea férrea que todavía existe y funciona, por supuesto, pero en ese momento era más neural, que descargaba parte de la valiosa mercancía
en Colón, ¿cierto? La movía a través de vía férrea hasta Ciudad de Panamá y la comercializaba hacia el otro costado del mundo, o viceversa. También funcionaba con personas. Entonces, se bajaban de grandes transatlánticos en una ciudad y pasaban a otra. Desde la antigua Panamá, o la ciudad antigua de Panamá, esa que Vasco Núñez de Balboa denominada como la ciudad del Pacífico, después de descubrir el Mar Nuestro, o el Mare Nostrum, o el Mar del Sur, bien, pues Núñez de Balboa desde allí divisa y dice, venga, es importante ver que nosotros veníamos por un océano, por un mar, y que aquí hay algo completamente diferente y el ciclo de las aguas es completamente diferente. Y se quejan de el color de las aguas. Por eso se habla de un mar indómito, porque se cree que las aguas son negras. Tú y yo sabemos hoy que el agua no es otra cosa que el reflejo del cielo y que es negro en virtud de que pues allí hay un sistema de alta pluviosidad y el cielo oscuro, pues que está que se precipita, refleja en el agua y da esa sensación de que el agua es oscura. Por eso el Bajo Guaudó es una región con unos sistemas muy pluviosos en virtud de ello. Y cerramos que aquí hay una preocupación geoestratégica. Las revoluciones se llaman burguesas, ¿bien? No por su origen en Hamburgo, Alemania, no, sino porque esa clase económica, esa clase mercantil burguesa que comercializa, que vende bienes, que los transa, que establece como plusvalor el comerciar cosas, esa clase económica no se opaca en la colonia, se empieza a expandir y les huele feo la imposición de tanto tax, de tanto impuesto. Y esa fórmula de una monarquía ineficiente, muy costosa en términos de tributos, de impuestos, es la que permite que esa burguesía alimente ese descontento en la población y les diga, venga, ¿y por qué no nos independizamos? Venga, ¿y por qué no damos cuenta de que nos separamos de esa monarquía, de esa corona y fundamos nuestro propio espacio? Allí hay mucho que ver sobre eso. ¿Listo? Y esa fórmula funciona en la Francia de Luis XVI, en los virreinatos de Fernando VII de Aragón, en las 13 colonias en lo que hoy es Estados Unidos de América, que empieza con 3 estados. Bien, también funciona como un esquema que permite repensar el papel de las Antillas dentro de la mirada holandesa. En el caso africano sí tenemos que ver otra diferencia porque allí África tiene un caso sui generis dentro del colonialismo, neocolonialismo de finales del siglo XIX, principios del XX. Entonces ahí hay unas figuras importantes, ¿no? Eh, para que te lleves una idea de lo diferente que es la corona británica a la española. Mucha gente en la ciudadanía, en las conversaciones que uno participa con los amigos, se toma un café, habla de la vida, dice, aquí nos jodieron porque llegaron los españoles. Sí, quizás sea cierto, quizás sea falso, no lo sé, pero los españoles respetaban ciertos derechos, respetaban ciertas instituciones. Por eso Gonzalo Inés de Quesada se le ordenó que primero negociara, dialogara con los jefes antes de matarlos. Haber enfrentado al Saquesacipa, haberle quitado la vida y supuestamente robarlo, lleva a que él sea acusado legalmente ante la corona. El gobernador de la época lo acusa, ¿bien? Eh, También en la isla de la Española hay unas quejas sobre el primer gobernador de la Española y por eso Nicolás, se me escapa el nombre del segundo gobernador o la avanzada América, se llega y le dice, venga, a usted lo están llamando a España, vaya, responde, yo me quedo como gobernador. O sea, hay un respeto a los derechos. Claro, temas Cortés, temas Pizarro, no lo voy a negar, hay una persecución a lo indígena, una esclavización de la mano de obra, entre otras, pero también hay que ver un poco lo positivo. El concepto del Imperio Británico es más diciente. Ellos veían obreros en todo lado y veían como tener una preocupación por los linajes. Y por eso, detrás del concepto australiano de Aussie, no se esconde un gentilicio del que está en Australia o Nueva Zelanda, sino también se esconde el concepto de que el Aussie es el salvaje, el salvaje. Y el hoy rey Carlos III, Charles III de Inglaterra, también en su momento fue muy perseguido porque hacía mucho chiste maluco, mucho chiste clasista sobre el australiano como el salvaje, como el bruto, bien, como el bruto. Y de alguna manera es crítico esa figura allí, ¿no? ¿Bien?
Francisco de Bobadillas, Cristóbal Colón, no, pero hay otro. Es un Nicolás, espérate, yo te digo porque yo lo tuve al frente en la estatua. Espérate, lo miramos a ver. Espérate, lo miramos y lo corroboramos. Dice. Yo tomé café enfrente de su estatua. Espérate, lo recordamos. Nicolás de Obando es el gobernador que yo hago mención allí. Es muy, muy interesante esa figura. Bien, no sé, Mauricio, ¿quieres comentarnos algo? ¿Quieres que te escuchemos sobre algún elemento que quisieras adicionar? No, profesor, gracias. No, estamos bien así. Ok. Sí, Nicolás de Obando. Nicolás de Obando llega, sustituye al monarca de la época y de alguna manera queda la preocupación de que él es juzgado. Y allí, ojalá tú puedas después, en tus viajes, en tus lecturas, ver la diferencia de esa isla de la Española, ver esa partición entre la corona francesa y la corona española. Lo que hoy es Haití, el alto costo humano, material, tecnológico, social que pagó por independizarse de la corona francesa y la diferencia abismal, la frontera se ve claritica cuando tú vienes en un avión respecto de República Dominicana, ¿no? O sea, es abismal ver esos dos modelos de manejar las herencias, la tradición del modelo colonial. Todavía hay un capitán que se opuso a ese colonialismo en África. Yo te pido que me recuerdes el nombre de la república. Hay un capitán en el 86-84 y otro que hoy está gobernando una pequeña república en África, que es de tradición de la colonia francesa. Eh, Se me escapa el nombre, te pido excusas, he visto mucho documental del hombre. Si tú te acuerdas de él, abre el micrófono o dame el nombre y demuestra cómo es de diferente el modelo de extracción, el modelo invasivo, el modelo de manejo francés respecto del español. Es absolutamente diferente esos dos bemoles, esas dos administraciones y gestiones de procesos. Bien, entonces vuelvo a compartir y miremos acá. Tenemos esta parte muy chévere y es que hay unas tensiones. Ecuador y Perú no reconocen el poder central. Entonces el famoso chiste de que Bolívar se subía a su caballo, iba y resolvía un problema en Perú o Ecuador, volvía a la ciudad de Santa Fe y volvía a emerger otro problema, entonces tenía que volver a subirse a su caballo. De ahí viene una frase del general de su laberinto de que si se contasen todas las horas, leguas y días en que Bolívar duró a caballo, se podría dar 2 vueltas al mundo. Bolívar le hubiese dado 2 vueltas al mundo, que mucha gente da por cierta, quizás lo sea, no lo podríamos desmentir. Pero lo genial del caso es que estas dos regiones, hoy repúblicas, no estuvieron muy contentas con esa idea supranacional. El mismo, el mismo, el mismo, el mismo, el mismo Bolívar en sus cartas a Santander, por allá en 1824-25, se da cuenta de que no hay nada más difícil que gobernar el Perú. No hay nada más difícil. Y por ello José de San Martín es más inteligente, perdón, esa es mi precisión, ¿no? No, es más astuto que Bolívar porque José de San Martín no dice yo quiero ser dictador en Perú, no, dice yo quiero ser el protector del Perú y negocia con las élites locales cómo hacer un recambio del poder monárquico por un poder republicano militar que él defiende. ¿Listo? En ese recambio es donde se da el protectorado del Perú. Primer elemento. Segundo, el caso de Ecuador es particularmente con la audiencia, las élites de la ciudad de Guayaquil. Bien, si tú ves al hoy presidente que es de apellido Daniel Noboa, él proviene de un linaje de comerciantes. Su padre también intentó en una o dos oportunidades ser presidente de la República, fue diputado, bueno, whatever. Pero si tú ves el linaje económico de él te lleva a la ciudad de Guayaquil por temas portuarios, exportación, lo que sea. Pero desde allí se puede ver que a pesar de que hemos pasado 2, 3 siglos de ese momento histórico, Guayaquil sigue jugando un papel importante en dos cosas. En un centro económico
y por extensión un centro político ilegal, y además porque se erige como un elemento, como un crisol de análisis para decir, quien ejerce el poder acá podrá llegar también a establecer un dominio, a establecer una extensión económica en todo el país. Las élites locales de Guayaquil no están muy de acuerdo con esa idea unitaria y hay documentos que hablan de carteos, de comunicaciones entre esas élites que dan cuenta de ese ideal de desmembrar la Gran Colombia. Y hay autores que dicen que la Gran Colombia nace con Bolívar, pero muere con Guayaquil. Es un debate que no podemos afirmar, pero sin duda hay un efecto allí, pues interesante analizar. El iutis possidetis, ese concepto legal de tenencia y dominio. La Gran Colombia tiene unas tierras, pero no ejerce un dominio sobre ellas. Es más, muchos ciudadanos para 1821 no sabían que eran ciudadanos de una cosa que se llamaba la República de Colombia. Es polémico, ¿no? Es polémico en principio que se pueda decir eso. Y ese ius possidetis, esa tenencia y el dominio, como no se puede establecer el dominio de un territorio, pues la tenencia va a ser limitada. Y esa reflexión que hacíamos de un gran territorio indominable, muy difícil de poseer, de monopolizar el poder, las armas, lo que fuera, va a tener un efecto neuronal crucial, fundamental, en que como no se domina el territorio, es más fácil que se disgregue. Y para la época, recuerda, por ejemplo, que para proclamar una ley tenías que estar en la capital de la República. Para proclamar un ministro, un secretario, tenías que estar en la capital de la República. Por eso, en mucho caso, el presidente Bolívar declaró a ciertas ciudades capitales para el día siguiente poder sancionar leyes. Hay un caso muy diciente y que lo recuerda una canción llanera del maestro Cholo Valderrama. Si quieres la vemos. Cholo Valderrama, y habla de la ciudad de Pore en el departamento de Casanare. ¿Sí? Lo recuerda una canción del maestro Cholo. Mañana me voy para Pore. Y su reflexión de Pore, no es que esté diciendo de que Pore solamente es el corazón del llano, que lo dice algo así en su canción, sino trae a colación que un día Bolívar llegó cansado, tenía que firmar unas leyes y unos temas, amarró su caballo en un palo, la gente dice que ese palo todavía existe, tú vas y te lo muestran, está muy cuidado y todo el tema, y ese día sancionó que por 1 o por 2 días, Pore iba a ser la capital de Colombia para poder al día siguiente firmar las leyes correspondientes y enviarlas con un emisario para Santander, que era el vicepresidente de la época. Es un tema bien particular, bien chévere de analizar. Aquí encontramos que ya después de que se proclama la República de Colombia, ahí sí hay ciudadanía. Cuando éramos el virreinato no éramos ciudadanos. Éramos unos siervos, un sistema de vasallaje como el que tú veías en el modelo feudal, con una alta dependencia del monarca de la época, sea Carlos, sea Fernando y demás. ¿Hay una consolidación política? Sí, pero las élites locales obstaculizan esa integración nacional. Ya se empiezan a vislumbrar algunos valores identitarios y algunos símbolos identitarios, pero no se puede hablar de que todavía somos una república con himno, con escudo, con símbolos patrios. No, eso es un debate que va a durar buena parte del siglo XIX y que el país va a conocer ya casi al final del siglo XIX. Bien, la Constitución de 1886 dura un buen tiempo para que la gente la pueda comprender, porque para ese momento, para el final del siglo XIX, persiste un tema y es que Colombia es muy analfabeta. Los índices de analfabetismo en Colombia son elevados y esa vaina no juega bien, no juega bien. ¿Listo? Entonces, es importante como tener esa perspectiva en mente. La macroeconomía de la época. Hay un texto del profesor Salomón Kalmanovitz, que fue presidente y codirector del Banco de la República y decano de la Jorge Tadeo de Economía, y el hombre hace un estudio en su historia económica de Colombia, donde hay un capítulo que declara los costos de la economía y habla de las cuentas nacionales. ¿Mm? Y en esas cuentas nacionales, el profesor Kalmanovitz expresa su preocupación. Es como decir, venga, fue muy costosa la República de Colombia. Hay una frase que no se me olvidará que dice Kalmanovitz que nace Colombia y nace con una deuda externa. ¿Sabe? Entonces es bien interesante de ver. Viene un proceso de transformación, se da
la Constitución de 1821. Ya hemos visto que surge la República de Colombia en 1819 y emana la Constitución para 1821, porque la ley de la República dice que tiene 2 años Bolívar para proclamar una Constitución. Y eso nos dice que los asambleístas de la época, que están congregados en Angostura, hoy Venezuela, pues tienen temor de también qué tanto poder le están dando al comandante Bolívar. Venga, ¿qué límite le estamos poniendo a Bolívar? ¿Hasta dónde puede llegar él o hasta dónde no puede llegar él? ¿Listo? Y me encanta porque mire que aquí ya se habla de nación y se habla de colombianos. Es decir, desde el siglo XIX la nación no está en el ejército, no está en las instituciones del Estado, no está en el territorio, están los colombianos. La soberanía también está en los colombianos. Entonces, aquí me parece interesantísimo precisamente ello, que el poder soberano está en ti, está en mí. Somos los ciudadanos los que defendemos eso, que no es algo fortuito. Porque si tú ves, dice, la nación colombiana es para siempre e irrevocablemente libre e independiente de la monarquía española y de cualquier otra potencia de dominación extranjera, y no es ni será nunca patrimonio de ninguna familia o persona. Y eso sí que le hace ruido al comandante Bolívar, porque Bolívar quería erigirse como una suerte de monarca, y muchos, incluso él, intentaron buscar en alguna familia europea algún hijo primogénito, que no tuviera una descendencia muy simple, para a partir de esa ausencia de unos herederos, poder decir, mire, como usted no tiene hijos, poder decir, como usted no tiene una sucesión, yo lo adopto y conviértase en el monarca de esto que yo he independizado. Y yo tengo ese título a posteridad. Incluso hay unas leyes, unas proclamaciones que hablan de la perpetuidad de la noción de comandante de Bolívar. Bien, que se habla del presidente a perpetuidad. Y él en algunos momentos llega a creer, a pensar esa presidencia a perpetuidad. Es un tema polémico. Y mire qué dice la condición de colombianos. Todos los hombres nacidos en el territorio de Colombia y los hijos, los que estaban radicados en Colombia al tiempo de transformación política, que permanezcan fieles a la independencia. Y 3, los no nacidos en Colombia, que obtengan carta de naturaleza. Es una valoración bien interesante sobre esa ciudadanía. ¿Listo? Nación en el pueblo, país en el territorio, ¿bien? Y Estado en las instituciones. Y es por eso que cuando tú tenías clases de sociales en el colegio, te enseñaban la dependencia de unas normas o instituciones, eso es Estado, te enseñaban la composición del país, eso es territorio, y te enseñaban unos valores ciudadanos, y eso implicaba ser colombiano. Y todo el ejercicio de la escuela estuvo en función de enseñarte a ti a ser colombiano. Simulacros de votación, elegir el personero, que te dieran un carnet que simulaba la cédula de identidad, que te contaran la historia patria, que te vendieran esos héroes. Era una larga preparación para poder llegar justamente a ser colombiano. Y quiero cerrar aquí un segundito. Tengo un documento, espérate, lo pauso y te lo muestro. Bien. Acá dame un segundito. Acá está. Aquí está el libro. Vuelvo acá a Teams y lo quiero compartir. Fantástico. Entonces, mira, la Gran Colombia y la Gran Holanda. Recién de 1815 a 1830. Es muy, muy jovial este documento, este libro que está completamente libre, es del Banco de la República, y allí se cuenta una historia de los ideales. ¿Cómo sería cuando la Gran Holanda existió, que era Holanda más Bélgica, lo que hoy es Holanda más Bélgica, y cómo hubiera sido ese vaso comunicante con la Gran Colombia? Cuántos temas de comercio, cuántos temas de intercambio de experiencias, cuántos temas de flujo de cosas hubieran sido geniales. Por ello, todavía la Armada de Colombia hoy, 2026, hace muy buena cantidad de ejercicios en Curazao, en Aruba. ¿Cómo se llama esto? Los cruceros del buque Gloria, que forman a los cadetes y demás, tienden a pasar bastante por Aruba, por Curazao, como de alguna manera el prerequisito para ahí sí lanzarse a Europa. Bien, es una
perspectiva bien interesante, bien interesante. Listo, compañeros. Ya entonces después de esto, ven, nos paramos acá, nos paramos acá en mis cursos. Aquí está. Entonces, ya vamos a cerrar la unidad de aprendizaje 1. Ya esta mañana leí todos los aportes al foro, les puse una calificación y vamos a activar la unidad de aprendizaje 2. Aquí les voy a dejar una bibliografía y vamos a, más tarde o mañana les llegará la notificación de que ya está activo el foro para empezar a recibir sus participaciones allí. Avanzaremos 2 semanitas en este de costumbres y cultura y avanzaremos al siguiente. Recordarles que siempre nos vemos con el mismo link, con la misma acceso a Teams y que nos veremos los miércoles de 2 a 2:30, 2:20 y los otros minutos los dejamos, los otros 30 minutos los dejamos para que su merced vaya haciendo pues su participación en el foro. En el caso de hoy, que tengan ustedes la oportunidad de verificar que todos participaron en este foro inicial contestando estas 2 preguntas, porque ya ahorita se va a cerrar para que se pueda activar el siguiente. Bien, voy a pasar aquí. Andrés dice Burkina Faso, el caso del capitán. Hay un capitán muy joven. Espérate, te digo cómo se llama. Yo quiero recordarlo. Burkina Faso, capitán. Que es el que pidió que les devolvieran las. Ibrahim Traoré. Traoré. Y que pidió a los franceses que le devolvieran sus minas de oro y a partir de ese músculo económico que es el oro, poder financiar las reformas que requería en términos de infraestructura, hospitales y demás su país. Perfecto. ¿Qué otro tipo de preguntas o dudas pueden haber emanado de parte de ustedes hasta acá, compañeros y compañeras? Profe, ¿tú podrías pasarnos los links de las lecturas que nos mostraste ahorita? El de, si no estoy mal, la escuela normal. Y Ok. el de, sí, porfis, para tenerlos acá en el chat y pues descargarlos. Creo que es más fácil que te los cuelgue en el campus, ¿vale? Entonces, más tarde o esta Ah, noche bueno, actualiza el campus, mucho mejor. te los cuelgo allí para que los puedas ver, para que los puedas consultar sin ningún tipo de dificultad. Claro que sí. Listo. Y quería preguntarte también, es que yo intenté ver como las grabaciones anteriores y me Ujú. piden un usuario como de un correo de la Caricuervo, pero pues no lo No tenemos pues estará porque no somos abierto. funcionarios. Entonces están, no sé si les pasa a los demás, pero están como bloqueados. Ok, ok. Entonces yo verifico para que cuando los comparta queden públicos de una. Eso se puede ajustar, no te preocupes. Eso lo podemos ajustar. Listo, profe. Y perdón, otra cosa más. ¿Tú podrías subir las diapositivas que nos has mostrado también al foro? Mm, ok, ok. ¿Quieres que los slides los subamos? Perfecto. Los Porfis, podemos pues sí se cargar. puede. Muchas gracias. Qué pena contigo. No, 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 para eso estamos. Entonces ajustamos la grabación y subimos los slides. Perfecto, vale, muy bien. Mauricio Chávez y Sebastián Pavón. Sí, gracias, profe. Hablando del tema de los testamentos, pues en el caso de Nariño, sobre todo los testamentos de las comunidades indígenas, Sí, sí, pastos y sí. quillacingas, que es lo que más se encuentra en notarías, que reposan en Pasto, Popayán y Quito, se habla mucho del tema de las cofradías. Entonces, el testamento también, digamos, era una presión de las iglesias para que lo poco que tenían los indígenas se lo dejaran a las cofradías, por ejemplo, la de San Sebastián o la de la Virgen del Pilar, bueno, mil advocaciones que hay. Entonces, quería hacer como esa acotación, ¿no? Era una presión que ejercían los curas párrocos o bueno, cuando habían dominicos o franciscanos, era una presión para que les dejen lo poco que tenían. Generalmente en el pueblo Pasto eran mantas, tierras no, porque eran tierras comunales y esas no se pueden heredar, pero sí las mantas o alguna pieza que tuvieran de oro, ¿no? Entonces, el tema de las cofradías es importante también, creo, profe. Hay una crítica que se hace bastante, bastante poderosa y es la siguiente. Los bienes que no pasen a las manos de las comunidades religiosas pasan a manos muertas. Es un debate chévere. Entonces, si están en manos muertas, ¿quién las va a administrar? Entonces, ahí las comunidades religiosas dicen, no, pues busquemos que aquellos indios que no tienen herederos, las mujeres no pueden heredar, recuérdalo. O sea, si tú eres mi esposa y demás, yo no te puedo dejar los bienes a ti, porque es un modelo heteropatriarcal, machista.
Entonces, si no queda nadie, de una vez capturémoslos. Y las cofradías juegan con eso. También juegan a muchas órdenes religiosas, sobre todo órdenes eh, de monjas femeninas, a recibir a las hijas de los grandes hacendados, de la gente acaudalada de la época, para formarlas uno, y les dicen, bueno, como yo la estoy formando, voy a velar por ella toda su vida, transfiéreme o herédame algunos bienes. Y es muy común que lo que tú dices, los testamentos, gente muy poderosa de la época diga, para mi esposo, para mis hijos tal cosa, y para la comunidad de los predicadores, para los franciscanos, y les queda un inventario de bienes. Años después, Tomás Cipriano Mosquera se preocupa por eso, su propio hermano es el arzobispo primado de Colombia y le quita bienes al arzobispo de Colombia. Hay unas peleas muy poderosas que incluso hacen que se expulsen a ciertas comunidades del país. Los jesuitas tienen más tierra que muchos hacendados y por eso terminan el siglo expulsados, la Universidad Javeriana cerrada, el Colegio Mayor cerrado, y se restablece hasta buena parte ya del siglo XX. Muy bien. Y Sebastián Pavón. Sí, Manuel, solo una cosa, es que al final de la charla, cuando estabas hablando de la Gran Colombia y la Gran Holanda, Ujú. ¿Te pausaste? ¿Qué pasó? Espérate, se cerró ¿qué el pasó? micrófono. Ya, ahora sí volviste. Dale ahí, dale ahí, dale ahí. Dale, Manuel, gracias. Sí, no, te estaba diciendo que al final, cuando estabas hablando de la Gran Colombia y la Gran Holanda, tuve una pequeña interferencia y no logré escucharte muy bien. Si me podías, porfa, recordar un poco lo que dijiste, profe, gracias. Es que hay un estudio económico muy bonito que hace el Banco de la República, una publicación que la vamos a compartir, de hecho, porque son los insumos documentales para esta unidad, que da cuenta de todo el mundo de posibilidades que se pudo haber abierto entre esa Gran Holanda, que era Bélgica más Holanda, y esa Gran Colombia, que era Ecuador, Colombia, Perú, para un poquito más tierra del Perú, alguito en Brasil, Ecuador y Panamá. Y uno dice, ¿cómo se hubiera ¿cómo hubiese sido ese flujo económico, ese intercambio, ese comercio, esa transferencia tecnológica si estas dos naciones hubieran utilizado a Curazao o a Aruba como un puente que conectara ambas potencias en el siglo XIX? Habría sido absolutamente fenomenal, encantador ese tema, ¿no? Entonces esa es la reflexión que un poco pone ese libro. Vale, Manuel, muchas gracias. Bueno, bueno, entonces ya tengo acá los apuntes, verificar los links, compartir la presentación y ya les cargo la bibliografía y les activo el foro. Si no alcanzo hoy por temas de tiempo, o voy a asistir ahorita a una reunión y son unos temas administrativos, mañana temprano lo actualizamos y les aparecerá ya un correíto de mi parte contándoles esta novedad y que ya el campus está pues disponible. Y nos veremos el próximo miércoles a partir de las 2 de la tarde para poder adelantar los espacios correspondientes. Ah, bueno, David, dale, te escuchamos. Sí, profe, buenas tardes. Es que tengo una inquietud. ¿Ya se mandó la asistencia del día de hoy? Sí, señor, lo dejamos en el chat al inicio. Ah, listo. Ya lo miro. Muchas gracias. Dale ahí, mira hacia arriba y ahí aparece ya el link de la asistencia. No hay problema. Listo. Vale, pues que estén ustedes muy bien. Ha sido un gusto compartir. Buen resto de tarde. Bye bye. Gracias, Hasta buenas Vale, luego. tardes. profe, Chao. gracias. Gracias. Profe, qué pena, es que no me aparece, yo me cambié del computador al Sí. celular y no me aparece Ujú. la lista de asistencia. Ven, la buscamos a ver qué nos puede salir acá, a ver si se deja copiar. A ver, miremos una vez más. A ver, Ahora sí, de muchísimas pronto. gracias. Listo, dale, no hay lío. Listo, gracias. Qué pena.